Y actualmente, mis hermanos, las mujeres no son como anteriormente las mujeres solamente se dedicaban a las labores del hogar, se dedicaban al cuidado de los hijos, se dedicaban a nada más a hacer lo que se les mandaba. Sin embargo, al ir evolucionando con todo toda la evolución que se ha venido presentando, muchas mujeres ahora ya se dedican, ya tienen una profesión, ya tienen un trabajo, ya son el sostén de la familia. Y con todo eso, a través de todo esto, las mujeres actualmente tienen problemas muy serios de salud mental. Y este es el tema que hoy vamos a tratar, la salud mental en las mujeres, pero también vamos a ver por qué la salud mental es un regalo de Dios. Entonces vamos a empezar nosotros por decirles que el 70% de las mujeres, según el censo del año del 2022, el 70% de las mujeres en el 2022 tuvieron algún problema de violencia física, emocional, económica o sexual. Y todo esto, mis hermanos, les ha llevado a que tengan algún problema de salud mental. Dentro de las enfermedades de salud mental, las que más se han desarrollado en las mujeres es lo que decía mi hermana, los problemas de estrés, los problemas de trastornos bipolares, la bulimia, la anorexia y muchas otras enfermedades. Entonces vamos nosotros hoy a tratar de ver cuáles son las causas de estas enfermedades y vamos a tratar de incidir en ellas. Para empezar, vamos a decirles qué es la salud, mis hermanos, qué es la salud. Entonces aquí tenemos nosotros una definición de lo que es la salud. Dice aquí que la salud es el completo bienestar físico, mental y social. Es el completo bienestar físico, emocional y social, y no solamente la ausencia de enfermedades. No es solamente que usted tenga diabetes, que padezca hipertensión, que le duela la rodilla, que tenga una infección viral. No, eso no es enfermedad. Lo que es que usted tenga un completo bienestar físico, emocional y social. ¿Y quién de nosotros, mis hermanos, puede decir que tenemos completamente todo esto? Porque las mujeres estamos cambiando, pero no todo el cambio viene, no todos nos apoyan en ese cambio. Muchas veces o anteriormente, incluso si alguna de las mujeres quería estudiar una carrera, pues no la apoyaban. Entonces muchas cosas de eso están provocando que nosotros tengamos problemas de estrés o de ansiedad. ¿Puede pasarla que sí? Entonces en esta tarde no nos vamos a abocar a las enfermedades físicas ni a otro tipo de enfermedades, solamente a las enfermedades mentales. Y aquí dice qué es salud mental. Vamos a primeramente a determinar qué es la salud mental para que nosotros luego podamos saber si tenemos alguna enfermedad mental. ¿Qué es la salud mental? Dice que es un estado de bienestar en el cual la mujer es consciente de sus propias emociones, van de acuerdo a sus pensamientos y se refleja en su manera de actuar. Si las mujeres están conscientes de sus emociones y van de acuerdo a lo que ellos hacen, entonces nosotros podemos decir que están en salud mental. Y de ahí entonces, mis hermanos, vemos también que esa salud mental va con la capacidad de poderse desarrollar con las demás personas y también con su entorno. ¿Puede pasarla que sigue, por favor? Y aquí es donde empezamos con ciertos problemas. Entonces la salud mental es un bienestar emocional. ¿Y qué es el bienestar emocional, mis hermanos? El bienestar emocional dice que es un estado en el cual nos sentimos tranquilos, en el cual todos estamos tranquilos, percibimos que dominamos nuestras emociones. Estamos tranquilos, dominamos nuestras emociones y somos capaces de hacerle frente a todo lo que sucede en el día o en la vida. Si nosotros dominamos estas emociones y estamos tranquilos, si llega alguien y nos dice alguna cosa y quiere hacernos sentir mal, nosotros estamos tranquilos. Si alguien llega molesto y todo, nosotros estamos tranquilos porque sabemos dominar nuestras emociones. Eso es el primer paso para la salud mental, saber dominar nuestras emociones.
Si nosotros no podemos dominar la ira, no podemos dominar la tristeza, no podemos dominar cualquier tipo de emoción, entonces vamos nosotros a desarrollar alguna enfermedad mental. Pero si nosotros podemos estar conscientes de que podemos dominar nuestras emociones, no va a haber ningún problema. Y aparte de eso, de que dominamos nuestras emociones, tenemos la capacidad de podernos relacionar con todas las demás personas. Y luego viene el bienestar mental. El bienestar mental son las ideas que determinan nuestra forma de pensar y de actuar. Nuestro bienestar mental es lo que va a determinar nuestros pensamientos. Si nosotros tenemos pensamientos malos, pensamientos de que queremos hacerle mal a alguien, pensamientos de enojo, pensamos y a veces ni siquiera nos damos cuenta de nuestros pensamientos, porque a veces los pensamientos son instantáneos, pero los pensamientos van a hacer que nosotros nos determinen nuestra manera de actuar y a veces no nos damos cuenta. Y todo eso se refleja ¿en qué, hermanos? En nuestra actitud. Eso se va a reflejar en nuestra actitud. ¿Por qué? Porque desafortunadamente muchos tenemos que se refleja en nuestro rostro cómo estamos. Si usted se enoja, seguramente se le va a ver en la cara. Si usted está feliz, también se le va a ver en la cara. Si usted está preocupado, también se le va a ver. Entonces esa es la manera en que nosotros podemos relacionar todo esto. Entonces la salud, las emociones y la mente tienen que caminar de acuerdo, porque eso determina nuestra manera de cómo nos vamos a comportar. Y aparte, mis hermanos, es el bienestar social. Y ahí entra muchas cuestiones en el bienestar social, muchas cuestiones, porque en el bienestar social nosotros también están incluidos que nuestra escolaridad, si nosotros estamos contentos con eso, si somos profesionistas, si estamos contentos con esto, si somos amas de casa, si somos felices con eso, o sea, todo eso en nuestro trabajo. Si nosotros tenemos un trabajo, estamos felices y contentos porque el jefe llegó enojado, nos regañó, pero nosotros no nos preocupa eso, nosotros somos felices con eso. Y también en nuestra familia y en todo lo que nos rodea. Entonces la salud mental tiene que estar equilibrada entre nuestras emociones, nuestros sentimientos y entre todo lo que nos rodea. Si no hay equilibrio en eso, entonces nosotros seguramente que tenemos algún tipo de problema. Y ese problema pues se va a desarrollar de muchas maneras. Y esto, entonces nosotros nos preguntamos también, ¿qué es el bienestar, hermanos? O sea, estamos hablando del bienestar emocional, el bienestar social, el bienestar, pero ¿qué es el bienestar? El bienestar dice que es la experimentación de salud, de felicidad. O sea, si nosotros tenemos bienestar, vamos a estar felices, porque no vamos a tener necesidades, no vamos a tener necesidades que nos apremien, ni vamos a tener sufrimientos que nos atormentan. No tenemos nada. Nosotros somos felices. Nos sentimos altamente satisfechos con nuestra vida, altamente satisfechos con lo que tenemos, con lo que somos, con lo que nos rodea, con lo que pensamos, con lo que sentimos y en la manera de que actuamos. Si nosotros, hermanos, nos vamos a esa definición de qué es una vida que nosotros no deseamos más, estamos felices con nuestra economía, estamos felices con lo que tenemos, con nuestra casa, con nuestros esposos, con nuestros hijos, estamos felices con nuestro trabajo, estamos felices con todo, estamos satisfechos, entonces podemos decir que tenemos una salud mental. Pero si nosotros nos sentimos que algo nos falta, nos sentimos que tenemos algo que necesitamos, quizá realmente no podamos tener nosotros una buena salud mental. Eso es en teoría lo que nosotros tenemos que decir, que estamos altamente satisfechos con nuestra vida. Pero la realidad, mis hermanos, es que esto viene desde nuestra infancia, desde nuestra niñez, desde cómo hemos vivido nosotros nuestra infancia, cómo hemos vivido nosotros nuestra adolescencia y cómo estamos viviendo actualmente nuestra vida de pareja, nuestra vida en el trabajo, cómo la estamos viviendo hoy. Si realmente nosotros creemos que estamos viviendo, como dice la definición, altamente satisfechos, pues bendito sea Dios. Pero la realidad es otra. ¿Por qué? Porque traemos cosas desde la infancia que nos hacen sufrir. En algún momento de nuestra vida hemos presentado
algún problema, algún estresante. Las estadísticas dicen que 1 de cada 10 mujeres han sido violentadas, han sido violadas, han sido golpeadas, maltratadas, y todo eso, si usted lo trae desde la infancia, entonces no creo que podamos nosotros realmente tener una buena salud mental. Y aquí, entonces empezamos con esto, en la niñez y la adolescencia. Si alguno de nuestros padres tuvo alguna enfermedad física o mental grave, ¿usted cree que pudo haber tenido una buena infancia? O sea, si su padre tuvo alguna enfermedad mental grave, que se saliera a la calle, que lo tuvieran que andar buscando, que estuviera muy mal, o si realmente él usó drogas en algún momento, si fue alcohólico, si fue drogadicto, si su padre o su madre lo abandonó, lo dejó al cuidado de otras personas. O sea, ¿ustedes creen que nosotros podemos tener alguna salud mental equilibrada en la vida adulta? Entonces, por eso es que nosotros tenemos que ver desde ese tiempo. Si nosotros vivimos en una casa donde había peleas graves, donde el papá y la mamá se estaban peleando todo el tiempo, donde estaban discutiendo, donde se estaban golpeando, donde tú como niño o como niña te tenías que meter para defender a la mamá o al papá, y que realmente veías todo eso y los gritos y los insultos, si nosotros vivimos algo de eso, ¿ustedes creen que podemos tener una buena salud mental? Entonces, es todo lo que nosotros traemos desde la infancia. Si a nosotros, nuestro papá o nuestra mamá nos abandonó y nos dejó al cuidado de los abuelos, nos dejó al cuidado de otra persona, si durante la infancia el niño fue violentado, fue maltratado, fue golpeado, fue quemado, se le hicieron cosas terribles como se ve en la actualidad, incluso fue violado por sus mismos familiares y todo eso es un trauma para los niños, y en la edad adulta, mis hermanos, todo eso se viene reflejando. Y las estadísticas dicen que si algún varón o alguna mujer fueron violentados, fueron violados, tuvieron algún problema, ellos en la edad adulta van a hacer lo mismo con los demás. Entonces, es una cadena que se va haciendo, cadena y cadena, y entonces nos damos cuenta de que realmente no podemos nosotros tener una vida plena si tenemos ese tipo de problemas. También hay muchos otros problemas que en la adolescencia o en la niñez nosotros tenemos que ir viendo para que podamos nosotros saber si realmente tenemos una buena salud mental. Y aquí, por ejemplo, si fuimos abandonados, ya lo vimos también, si te crecieron otros, o sea, hay tantas cosas, mis hermanos, que pudiéramos decir que no terminaríamos de decir en todo lo que nosotros hemos pasado cuando fuimos niños. Si a lo mejor se iban los papás a trabajar, nos dejaban sin comer, nos dejaban al cuidado de una vecina, que yo me acuerdo cuando mi mamá se iba y nos dejaba al cuidado de una vecina, y le decía, y la señora nada más nos daba pura agua de frijoles porque ni siquiera tenía grano, era pura agua. O sea, hay tantas cosas que nos pueden pasar. ¿Me pasa la siguiente, por favor? Entonces, y los sucesos en nuestra vida de adultos, en nuestra vida de ahorita, mis hermanos, ¿cómo es nuestra vida ahorita realmente? Si eres divorciado, si eres viudo, ¿cómo estás viviendo tu vida de ahorita? Si tienes una pareja, si tienes una pareja que te respeta o que no te respeta, si tienes todo esto, nuestra vida de adulta también se va a ver afectada si alguno de nosotros mismos usamos alguna droga en alguna época. ¿Cómo es que puede estar nuestra mente si usamos, en mucho tiempo estuvimos usando drogas? ¿Cómo fue nuestra vida? ¿Qué traumas nos trae el uso de las drogas? O si tenemos un trabajo que nos haya separado de nuestra familia, a veces nos vamos a un lado, nos vamos a otro lado, y entonces nos separamos de nuestros hijos, nos separamos de la familia. O si tienes un trabajo que te va a absorber todo el tiempo, tú te vas, y entonces en tu mente empiezas a pensar, bueno, estoy trabajando, pero mis hijos no sé cómo estén, no sé si ya comieron o no comieron, y eso te empieza a crear conflictos, aunque uno no quiera, pero empezamos entonces a tener pensamientos, y esos tipos de pensamientos nos van a conducir en un momento dado a tener algún problema de estrés. Y si nosotros hemos vivido algún tipo de violencia
de violencia. O sea, ¿quién de nosotros no ha vivido algún tipo de violencia? Yo espero que aquí no sea el caso, pero todo el mundo ha vivido un tipo de violencia. Y dentro de la violencia de pareja, la violencia que más se ve en este tiempo es la violencia psicológica. ¿Por qué? Porque el esposo llega y te dice: oye, ya te estás poniendo vieja, ya estás fea, en mi trabajo hay muchachas bonitas, o tú eres, no sé, o sea, ¿qué estás haciendo? Eres una tonta, no puedes hacer nada bien, te dejo el dinero, nunca te alcanza, mejor me voy a ir a otro lado, no planchaste mi camisa, porque ¿qué haces? Todo el día estás acostada. O sea, no sé, es un tipo de violencia psicológica. La violencia psicológica es la que hace cualquier palabra que te digan que pueda ser, pásame la que sigue, cualquier tipo de violencia. ¿Me pasa la que sigue, por favor? Aquí está la violencia psicológica, que desvalorice a la mujer, que no le dé el valor que debe tener. Ese es el tipo de violencia psicológica. Algo que te digan, o porque antes de casarnos eras muy delgadita y ahorita pues ya estás gordita, y te digan: no, pues ahora ya estás fea. Entonces cualquier cosa psicológica que te digan, o nada más, no nada más eso, sino que te intimide, que se acerque contigo y que trate de golpearte, que te levante la mano, que te tire objetos, o sea, que trate de hacerte todo ese tipo de cosas. O a veces también se puede hacer que con sus palabras, o que te diga que eres una niña, que te estás comportando como niña, que no sabes nada, que te desvalorice delante de los hijos. A veces a los niños les dicen: no le hagas caso a tu madre porque tu madre está loca, o sea, no le hagas caso, aquí yo soy el que va a mandar. O muchas cosas que pueden hacer que nosotros vivamos esa situación en el hogar y que realmente desvalorice a la mujer. Nosotros, mis hermanos, como decía mi hermana hace rato, nosotros tenemos que ser sinceros y reconocer qué es lo que estamos viviendo. Porque si nosotros decimos: no, por el hecho de que yo soy cristiano, a mí no me pasa esto, o sea, mi esposo es un amor, o sea, yo soy un amor con él, nunca tenemos problemas, nunca, siempre andamos como cuando andábamos de luna de miel. Eso no es verdad. Nadie va a creer eso, mis hermanos, porque vivimos en un tiempo que todo ha cambiado y que todo ahorita se está desvalorizando a las mujeres en cualquier lugar y en cualquier ámbito. Entonces cualquier cosa que te digan o que te insinúen o que hagan es una violencia. Eso es una violencia psicológica. Pero aparte hay otro tipo de violencias que van más y más agresivos. Pásamela que sí. Entonces el maltrato emocional. ¿Ustedes creen que puede haber maltrato emocional? Claro que sí. El maltrato emocional es lo que más se ve actualmente. Un maltrato emocional, porque a veces tú tienes, no sé, a lo mejor como dice mi hermana: a mí me gusta el perrito, pero si a tu esposo no le gusta el perrito y llega y lo patea, le dice: sácate, perro, de aquí. O sea, eso es maltrato emocional, porque a ti te gusta eso, pero a él no le gusta, y entonces ahí empieza el problema, hasta en las cosas más insignificantes. Si a usted le gusta algún tipo de comida y a él no le gusta, también, mira, pues esta es una porquería. O sea, son cosas, mis hermanos, que te va emocionalmente te va a afectar, porque tus emociones no puedes estar tú sonriendo, estar feliz, estar tranquila si te tratan de esa manera. Entonces hay maltrato emocional en todas nuestras emociones. O a lo mejor usted llega y dice: bueno, pues como dice mi nieta, yo quiero un abracito, y usted se acerca con su esposo y le va a dar un abracito, y él dice: ay, déjame porque estoy viendo mi periódico, porque estoy aquí en el Face, todo eso. Pues es un maltrato emocional, porque usted no puede expresar sus emociones con él, o sea, no lo puede abrazar, no puede hacer nada de eso. Entonces eso es un maltrato emocional. Y muchos de nosotros, hermanos, traemos arrastrando todo eso, y a veces decimos: es que porque mi papá así era. A mí muchas veces me dicen: es que tu carácter es así porque así es tu papá. Pero nosotros no podemos echarle la culpa a nuestro papá, ni a nuestra mamá, ni a nadie. ¿Por qué? Porque con nuestro Señor Jesucristo las cadenas se rompen, hermanos. Ahorita ya no podemos nosotros decir que somos así porque así eran ellos. Porque entonces no servirá de nada que nosotros
profesáramos lo que profesamos. Entonces, con todo eso se rompe y tú ya no puedes seguir siendo el mismo, tú ya no le puedes echar la culpa a nadie. Todo eso depende de nosotros. Entonces, el maltrato emocional, el maltrato psicológico, el maltrato emocional. ¿El que sigue, mis hermanos? Entonces, aquí la violencia física. La violencia física no nada más es el hecho de que te den tus golpes y que te dejen marcado. No, la violencia física abarca muchas cosas. Con tantito nada más que pase, que te empuje, que te quiera tirar, que te lance algún objeto. Aquí no, a veces le lanzan una cuchara, le lanzan lo que encuentren, le tiran las cosas en lugar de hacerlas a la mano, se la tiran al piso, se la tiran quizá con la intención de pegarle, pero bueno, se arrepiente y la tiran en otro lado. Entonces la violencia física es muy común ahorita, hermanos. La violencia física se ha incrementado como ustedes no tienen idea. Quizá, como les decía yo, a lo mejor a nosotros no nos suceda eso, pero nosotros tenemos que aprender que eso es real, que eso existe. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que llevamos las buenas nuevas a los demás. Somos los que tenemos que ayudar a las demás personas que están sufriendo, si no, no tendría caso. Si nosotros escuchamos de repente que nuestra vecina la están golpeando, anda corriendo el esposo y la está golpeando y todo eso, pues lo mínimo llamar a la policía, digo yo. Pero si decimos, ay, es que también la señora se lo busca porque pues no sé, ella no hace nada y siempre, o sea, no, nosotros tenemos que saber que esto es real. Y que en los hospitales, mis hermanos, llegan las mujeres no nada más golpeadas, sino llegan sin una extremidad, llegan con acuchilladas, llegan macheteadas, llegan con tiros, o sea, eso se ha incrementado muchísimo. Y a nosotros, mis hermanos, yo no creo que en ningún momento de nuestra vida nos haya sucedido algo de esos con nuestra pareja, y si no, nunca nos ha sucedido. Gloria a Dios, mis hermanos. Pero tenemos que saber que eso es real y que la violencia física está incrementándose por lo mismo, porque no podemos controlar nuestras emociones. Si no podemos controlar nuestras emociones, te enojas y de repente, como luego dicen, es que estaba tan enojado que te di una cachetada, pero era porque estaba yo enojado, es que tú me hiciste enojar. O sea, ¿nosotros podemos hacer enojar a alguien, mis hermanos? No, porque cada quien reacciona de la manera que quiere, porque tenemos la capacidad, o sea, Dios nos dio la capacidad de que podemos nosotros controlar nuestras emociones. Tenemos la capacidad de controlarnos, pero si alguien te dice es por tu culpa, es porque tú me hiciste, eso no es real. ¿Por qué? Porque eso la va a desvalorizar más, le va a hacer sentir mal, porque va a decir, es que tú siempre, por tu culpa siempre hago eso. No es real, mis hermanos, porque ustedes no tienen la mente de esa persona. Cada quien tiene su propia mente y ustedes no pueden interferir en eso. Entonces eso no es real. Ustedes tienen que saber que cada uno de nosotros tiene la capacidad de controlarse y que si esa persona no se controla, no depende de ninguno de nosotros. Entonces la violencia psicológica, la violencia emocional, la violencia física. Y entonces, ¿qué tenemos? Otro tipo de violencia. Y esta violencia, mis hermanos, se ha incrementado muchísimo también. La violencia económica. ¿Cuántos de mis hermanos son los que trabajan y son los que van al mercado, son los que compran los tomates, son los que compran los chiles, son los que compran las tortillas, son los que y todavía les pasa como la canción, aquí te dejo estos 2 pesos, ¿no? Y me traes el cambio. Entonces, ¿cuántas de las mujeres son las que realmente pueden decir yo manejo la economía de mi casa? No que esté trabajando, porque si usted trabaja, a lo mejor sí pueda manejar su economía. A lo mejor, pero si usted no trabaja, o sea, si usted está nada más a lo que le da su esposo, realmente usted compra lo que quiere, o sea, alimenta bien a sus hijos, a su familia, la lleva con el doctor y cuando llega su esposo es que se enfermó la niña, yo ocupé 2,000 pesos para la consulta porque la vi muy grave y de repente le dice, ¿y por qué no le llevaste similares y ahí cobran 50 pesos la consulta en lugar de haberlo llevado con una especialista? Porque tú te estás gastando el dinero nada más, porque tú no trabajas, porque a ti no te duelen los pies cuando vas a trabajar, porque tú nada más estás sentada aquí en la casa. Entonces, ese tipo de violencia económica se ha incrementado muchísimo también. O ¿cuántas de nosotras tenemos que pedirle para 1 kilo de tortillas? O a lo mejor sí le da para las tortillas, pero ¿qué tal si se le antoja unas galletas? O se le antoja un chocolate y dice, no, pues
¿qué? No puedo tomar un chocolate porque capaz que al rato viene el hombre y me va a decir, bueno, ¿y por qué te gastaste 15 pesos por un chocolate? ¿Y qué decir de la coca? Si es para él sí, pero para nosotros no, porque va a decir, pues ¿qué te andas gastando tanto dinero en coca? Mejor toma agua simple. Entonces, mis hermanos, la violencia económica se ha incrementado muchísimo también. ¿Cuántas de las personas, como les digo, que a lo mejor no somos nosotros, pero que están cerca de nosotros, a lo mejor no tienen ni para 1 kilo de tortillas? Y ustedes dicen, bueno, pero ¿por qué esa señora no tiene para las tortillas si su esposo trabaja, si su esposo se ve que gana bien, tiene carro y tiene todo? ¿Por qué? Porque está sufriendo ese tipo de violencia, porque simplemente no le da lo que ella necesita. Y entonces ustedes creen que esa mujer va a tener una buena salud mental. Si todo el tiempo está viendo que no le alcanza y que si gasta de más, entonces van a venir, la van a regañar o hasta le van a golpear o le van a decir todo ese tipo de problemas. Eso no puede, ella nunca va a poder tener una buena salud mental. Entonces nosotros tenemos que ver que esto se está incrementando, y si en nosotros suceden estas cosas, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hay que platicar, hermanos, hay que platicar. Dicen que la comunicación lo puede solucionar todo. Tampoco nosotros vamos a decir, no, pues déjame todo, y también al revés, porque a veces también somos, ¿verdad? Que decimos, bueno, a ver, dame tu tarjeta y tú vas a sacar el dinero y al Señor nada más le damos ahí para el camión. No, tampoco, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que tener un equilibrio para que nosotros podamos tener una buena salud mental. Tenemos que tener un equilibrio recuerden, entre lo que pensamos y entre lo que hacemos. Entonces, la violencia, mis hermanos, violencia psicológica, violencia emocional, violencia económica, violencia física. ¿Y qué otro tipo de violencia se vive? Pásame la que sigue. Este tipo de violencia, la violencia sexual. La violencia sexual es una realidad también, mis hermanos. Es una realidad en todos lados. Y uno puede decir, no, pues es que pues la Biblia dice que pues yo tengo que complacer a mi esposo, porque la Biblia dice que así lo tengo que hacer. Pero ¿ustedes creen que eso es real, mis hermanos? O sea, cuando mi esposo quiere tener relaciones conmigo, yo digo, no, pues sí, aunque yo no quiera. Tampoco invente problemas de que le duele la cabeza y todo eso, ¿verdad? Pero digo, es un problema realmente que sucede eso. ¿Por qué? Porque no es nada más cuando uno quiera, a la hora que quiera, ni nada de eso, son muchas cosas, pero la violencia existe. Y no nada más estamos hablando en la familia, o sea, en el hogar, con la pareja, no, sino la violencia en el trabajo. ¿Cuántas mujeres han sido violentadas en el trabajo? Porque el jefe les dice, si no, pues no hay ascenso, si no, no hay permiso, y si no, no hay esto, si no, no hay lo otro. Y todo lo hemos vivido en alguna ocasión. Yo me acuerdo cuando yo hacía mi internado en la escuela de medicina, cuando me fue a hacer mi internado, eran 17 varones y éramos 4 mujeres nada más. 17 varones y 4 mujeres. Y ahí, desde el director hasta el de intendencia, hasta el chofer y todo, ahí andaban ahí atrás de uno. Y si tú no quieres hacer nada, complacerlos, entonces tienes problemas, muchos problemas serios. Entonces eso no es desde hace tiempo que ahorita hay más mujeres estudiando y todo, y no era por la época, es porque así está la maldad ahorita en las personas, y porque ellos son prepotentes, porque ellos piensan que si tú no quieres acceder a un favor sexual, entonces pues tú vas a ser lastimada. Y muchas mujeres acceden a eso, mis hermanos. Déjenme decirle que muchas acceden a eso. Muchas con tal de conservar su empleo, con tal de conservar todo lo que ellos tienen, o a lo mejor hasta más privilegios sobre algunas, acceden a ese tipo de cuestiones. Entonces eso es un tipo de violencia, y a lo mejor en ese tiempo que ellos están viviendo, en ese periodo, pues se sientan bien, porque a lo mejor el jefe las lleva a comer, a lo mejor les da más dinero, más prestaciones. Pero ¿qué sucede cuando esa relación termina? O sea, ¿cómo quedas? ¿Cómo quedas con ese problema ya, con ese daño a tu salud mental? Porque realmente después va a ser un daño. O si tú tienes una familia bien establecida, entonces ¿qué va a hacer con tus hijos, con tu esposo, cuando ellos lleguen a enterarse de ese problema? Entonces hay muchos problemas de nuestra salud, de la salud mental, y muchos tipos de violencia que nosotros hemos sufrido, que van a sufrir, y que además les digo, si nosotros no lo hemos sufrido, tenemos que estar muy al pendiente, porque tenemos hijas, tenemos hijos,
tenemos nietos, tenemos muchas familias que pueden estar pasando sobre eso. Y recuerden, ahorita estamos hablando de la salud mental de las mujeres, pero ¿qué sucede con la salud mental de los adolescentes, de los niños? Entonces hay muchos problemas también que ellos tienen, pero nosotros tenemos que tener una buena salud mental para que nosotros podamos ayudarlos y también podamos ayudar a todos los que necesiten, que están afuera, porque recuerden que nuestro Señor Jesucristo vino a sanar a los enfermos y nosotros estamos llamados para sanar a los enfermos. Entonces tenemos nosotros que aprender que esto sí es real y que esto existe. Y si alguien va y con usted y le cuenta que dice, no, pues es que fíjate que mi jefe no me deja en paz, o fíjate que acá, o lo que sea, nosotros tenemos que ver la manera de ayudar a las personas. Por eso tenemos que saber que esto realmente existe y es un problema muy serio. Pásame la que sigue. Entonces, esos son los tipos de violencia. Fíjense nada más lo que hemos visto que han pasado las mujeres desde que estábamos niños, en la adolescencia, en la vida adulta. Pero para que nosotros podamos tener una buena salud mental, mis hermanos, vamos a ver cómo vivimos día a día, cómo vivimos realmente día a día. O sea, usted se levanta en la mañana, 5 de la mañana, y de 5 a 6 de la mañana se pone a orar y le pone a dar gracias a Dios por todo lo que ha sucedido. Después usted le prepara feliz, contenta y cantando el desayuno a su esposo, a sus hijos, los manda a la escuela, les da un apapacho fuerte y les dice, mis niños, que Dios les bendiga. Y luego se pone a hacer la comida cantando, feliz de la vida, porque usted dice así. Entonces después llega su esposo a la hora de la comida y le dice, mi vida, hasta te ayudo a quitar los zapatos, siéntate, ven, vamos a comer, vamos a darle gracias a Dios porque trabajaste por todo eso. Llegan los niños felices, aunque los niños lleguen y tiren las mochilas por todos lados, tiran el suéter y tiren todo, usted está con una sonrisa en la cara. Entonces, eso es que usted tiene una buena salud mental. Pero ¿podemos decir que el 100% tenemos esto? No, mis hermanos, no es verdad. ¿Por qué? Porque nosotros, si es que realmente tenemos una buena relación con nuestros hijos, con nuestro esposo y con todo eso, nos va a faltar siempre algo, porque siempre vamos a ser la mamá de alguien, la esposa de alguien, siempre vamos a ser la señora de alguien, pero nosotros a lo mejor, nosotros hubiéramos deseado estudiar, hubiéramos deseado tener una preparación, hubiéramos deseado estar trabajando en otro lado, hubiéramos deseado tener otras cosas. Pero muchos, actualmente, la mayoría de las mujeres, ¿a qué se dedican, mis hermanos? A las labores del hogar, a las labores del hogar. La mayoría de las mujeres se dedican a las labores del hogar, y las labores del hogar no tienen pago, no tienen vacaciones. Y si usted se dedica a trabajar en alguna casa, a hacerle la limpieza a alguien, mucho menos, porque no sabe el maltrato de la señora ni siquiera le da las gracias porque ya limpió la casa, porque está limpio, por todo eso. O sea, la mayoría se dedica a las labores del hogar, a las casas. Y aparte de que se dedica a las labores del hogar, tiene usted que atender a los hijos, levantar su tiradero, hacer todo eso, estar tranquila. Pero si usted trabaja, mis hermanos, si usted aparte tiene un trabajo, entonces tiene una doble jornada, tiene un doble trabajo, y eso es agotador, porque usted llega y si tiene conciencia, las personas que viven con usted, pues a lo mejor le ayuden y ya le ayudaron ahí a medio limpiar, y si no, usted tiene que llegar a hacer la comida, tiene que llegar corriendo, luego tiene que llegar a ver la tarea, luego tiene que ver todo eso, y aparte de eso, usted tiene que volver a salir corriendo porque a lo mejor tiene la jornada cortada, nada más le dan 2 horas para descansar, y luego se regresa otra vez al trabajo, y luego en la noche, y luego hay que bañar a los niños y todo eso. La realidad, mis hermanos, es que los hermanos, la gran mayoría de los varones, no ayudan en los labores del hogar, la verdad. Son raros los varones que ayudan en las labores del hogar, que realmente cuando vengan, no, pues yo ya hice la comida, mire, ya te hice esto, ya te hice el otro, ya te ayudé. No es cierto. Y eso, hermanos, les ocasiona también problemas de salud mental a las mujeres. Quieran o no, les ocasiona ese tipo de problemas, aunado a que si usted tiene alguna persona, algún adulto mayor que tenga alguna discapacidad,
alguien que esté postrado en cama, algún enfermo, alguien que usted tenga que cuidar 24 horas, aparte de que tenga que ir a trabajar, aparte de ver su hogar y aparte tenga que cuidar a alguna persona, eso es muy desgastante, muy desgastante. Queramos o no, los que hemos tenido enfermos en casa es desgastante. ¿Por qué? Porque tienes que estar pendiente de sus medicamentos, tienes que estar pendiente de bañarlo, tienes que hacer todo eso. Eso es algo que todas las mujeres hacen. En algún momento las estadísticas dicen que los cuidadores de los adultos mayores, los cuidadores de todas las personas enfermas, el 90% son mujeres. Casi la mayoría no se dedica, de varones no se dedica a cuidar a su mamá o a su papá, no, la mayoría son mujeres. Entonces todo eso va haciendo también que tú tengas un desgaste físico y emocional, un desgaste emocional, y todo esto va haciendo que tú realmente pues ya no tengas una buena salud mental, porque cómo vas a estar tú haciendo todo eso y todavía vas a estar feliz. Entonces la realidad de lo que vivimos es otra, mis hermanos. Entonces aparte de eso, nosotros tenemos los problemas de la economía, los problemas sociales. Se dice que en un porcentaje muy alto, las mujeres que no tienen para satisfacer sus necesidades básicas, están más propensas a tener problemas de enfermedad mental. Y se han hecho ensayos en que si tú tienes todo lo económico, entonces tienes menos probabilidades de padecer una enfermedad mental. Entonces por eso es que actualmente las mujeres salen a trabajar para apoyar a los esposos, para que ellos pues tengan más economía y puedan estar un poco mejor. Pero también nosotros, hay otra cosa que a veces nos preocupa mucho y que no debería, pero la verdad es que sí nos preocupa a veces cómo vivimos nuestro cuerpo. Las mujeres en la actualidad ya no son como antes. Ahorita las mujeres queremos estar eternamente jóvenes y eternamente bellas. Y aunque ya uno no es que yo. Y entonces, ¿qué hacemos? Nos ponemos a dieta, sabes que yo ya no voy a tomar refresco, a partir de mañana voy a ir a ver a la nutrióloga, me voy a ir a hacer ejercicio, me voy a hacer todo esto. Y si no logra usted estar como usted quiere, tiene problemas emocionales. Y es real, porque dicen, no, es que no, ¿cómo va a ser posible que, no, pues es que a la hermana le queda tan bonito ese vestido y mira yo cómo estoy? No, bueno, yo tengo que apurarme para que yo quiera estar como ella. Y entonces, ¿qué hacemos? Nos dedicamos a dejar de comer, ya no disfrutamos de la comida. Y come esto, ay no, porque subo de peso. Oye, vamos a hacer en la iglesia unas enchiladas y me voy a comer unas, ay no hermana, ¿cómo vamos a hacer enchiladas? Vamos a hacer unas frutitas porque las enchiladas se engordan y no nos ponemos de acuerdo. Entonces, ¿por qué? La vivencia de nuestro cuerpo está ocasionando muchos problemas también, aunque ustedes no lo crean, y no nada más en los adolescentes y en las jóvenes, también en las mujeres adultas. ¿Por qué? Porque quieren entonces ahorita actualmente, a como estamos viviendo, ya no necesitas, como dicen por allá, no necesitas ser doctor, ni abogado, ni nada de eso. Ahorita necesitas tener un buen cuerpo y te conviertes en youtuber y ganas más dinero que el doctor y más dinero que los médicos y más dinero que los abogados y más dinero que todos, pero para eso necesitas tener un buen cuerpo. Entonces tenemos adolescentes ahorita que están teniendo problemas de gastritis, problemas de úlcera, problemas de todo eso porque no quieren, pero nosotros no nos quedamos atrás. Entonces eso es un problema también. Incluso llegamos nosotros a ¿qué? A hacernos cirugía. Y de repente van a ver cuando yo vuelva a venir, mis hermanos, cuando yo me haga cirugía, ya ni me van a conocer. Entonces eso también es un problema emocional, porque el problema emocional no nos permite que nosotros podamos disfrutar cada etapa de nuestra vida. Nosotros tenemos que disfrutar cada etapa de nuestra vida y reconocer que nosotros, la edad adulta nos da sabiduría, nos da experiencia, nos da muchas cosas, pero nosotros no queremos llegar a esa edad. Y a mí si me dicen en la escuela y voy por la niña y me dicen, es que es tu abuelita. No, yo no soy su abuelita, yo soy su mamá. ¿Cómo me van a decir a mí que soy su abuelita? Entonces, eso trae problemas emocionales a todos nosotros y son tantas cosas que estamos viviendo. Si nosotros nos damos cuenta de todo eso que vivimos, dudo mucho que tengamos una buena salud emocional.
Y aparte, mis hermanos, nosotros, nuestro también, cuando tenemos alguna experiencia dolorosa, cuando nos pasó algo, cuando de repente se muere un ser querido, eso es algo muy doloroso y es algo que te deja secuelas permanentes. A veces no podemos nosotros superar eso que hemos pasado. Si se murió tu hijo, tu hermano, tu esposo, tu mamá, tu papá, ¿cuántas personas ya han pasado años de eso y siguen todavía en lo mismo? Siguen en lo mismo. Y es que mi mamá, y es que después que mi mamá me hace unos tamales tan ricos, y es que mi mamá acá, y es que mi papá, y es que mi hermano, o sea, nosotros tenemos que aprender a dejar también, a superar todo eso, y todo eso nos da problemas emocionales, queramos o no, porque al rato estamos nosotros con tristeza, ¿y qué tienes? Pues nada, pero uno sabe que no, pues estoy pensando en que si yo me hubiera portado de otra manera con mi mamá, si yo me hubiera portado de otra manera, si yo hubiera sido diferente, si yo esto, si yo el otro, y empiezan a venir los sentimientos de culpa por lo que no hicimos nosotros cuando ellos estaban. Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta, eso te va a ocasionar algún trastorno mental. Entonces, para que eso no suceda, ¿qué hay que hacer? En vida, o sea, todo en vida. Si nosotros tenemos la oportunidad de tener a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestra esposa, todo, hay que manifestar nuestro amor, hay que estar con ellos, hay que visitarlos, hay que todo, porque después, hermanos, todos en algún momento vamos a tener un problema emocional por la pérdida de alguien. Y aparte, no nada más que cuando alguien se muere, sino cuando hay una separación. ¿Cuántos son divorciados que no pueden superar eso? Y entonces empiezan las mujeres a decir, es que por mi culpa, porque yo soy una inútil, porque no supe retenerlo, porque no supe darle, porque no supe hacer, porque no supe hacerle la comida como le gustaba. O sea, y empezamos nosotros a tener esas ideas y nos vamos desvalorizando y vamos teniendo esas ideas y eso nos va a ocasionar trastornos mentales. Nos va a ocasionar depresión, ansiedad y entonces nosotros vamos a estar empezando a sufrir todo eso por la pérdida de algunas personas. ¿Y cuáles son, mis hermanos, cuáles son los principales síntomas que nosotros podemos sentir? Porque a veces no nos damos cuenta, pero de repente usted se siente muy cansado. Yo no sé qué me pasa, pero estoy cansado, me duelen los pies, me duele la espalda, o sea, me siento cansado, me siento como si, no sé, como si me faltara algo, pero no sé qué me pasa. Son los síntomas de que usted está viviendo un problema de depresión, de ansiedad y aunque no lo quiera reconocer, porque de repente me da mucho sueño, es que yo antes no dormía, antes yo me levantaba a las 5 de la mañana y caminaba y andaba todo el día y a veces decimos, no, pues es la edad, o sea, si tú ya estás viejita, o sea, ¿cómo te vas a comparar hace 5 años con ahorita? O sea, hace tenías 30 años, ahorita tienes 40, entonces es normal que te dé más sueño. Y entonces, pero no nos queremos nosotros dar a conocer de que estamos viviendo un problema de depresión. O la otra, que usted no pueda dormir, que de repente usted dice, no, es que yo antes me acostaba y dormía como un angelito y yo ahorita me despierto cada rato, no sé, un ruidito, siento que ahí anda el ratón, no sé, hago todo y me despierto cada rato. Son síntomas de depresión. Si de repente usted empieza a tener un dolor de cabeza, es un síntoma de depresión, mientras no se demuestre lo contrario. Puede empezar con un solo síntoma y se puede ir agravando todo esto y no nos damos cuenta. Hasta que entonces ya nosotros estamos problemas y ya empezamos a sentirnos tristes, empezamos a sentir que la vida no vale nada y entonces empezamos a más y podemos empezar a desarrollar algún problema ya más grave, más serio. Pero si usted tiene algún problema de esos, no lo deje, mis hermanos, porque algo está pasando y usted sabe cómo está viviendo. Cada uno de nosotros sabe cómo está viviendo, sabe qué es lo que está sucediendo en su hogar, sabe cómo está. Y como decíamos hace rato en la dinámica, ¿por qué esconder lo que nos sucede? O sea, ¿por qué? Si todos estamos propensos a tener algún tipo de problema emocional, todos estamos propensos a usar algún tipo de estimulantes de algo que nos haga sentir mejor, pero ¿por qué recurrir a eso? Si nosotros podemos hacer otro tipo de cosas. Y a veces, hermanos, el peor de los problemas que puede suceder en las iglesias o en las asociaciones religiosas es que si tú le cuentas a alguien el problema que tienes, ¿qué te va a decir? Es que tú no tienes fe, mujer de poca fe, por eso te pasa eso. No tienes fe. Es más, deja de tomar esas pastillas que nada más te van a hacer daño y dedícate al ayuno y la oración y vas a sanar. Eso es lo que dicen, pero eso no es real, mis hermanos, porque nosotros sabemos
que va a pasar. ¿Ustedes se saben la historia de Job, mis hermanos? ¿Ustedes saben por qué le pasó eso a Job? ¿Qué le decían sus amigos? Es que tú pecaste, y otro le decía, es que tú estás escondiendo un pecado, y otro decía, es que tú el pecado, y es que tú. Y no es cierto, cuando Dios se acerca y le dice, no es verdad nada de eso. ¿Dónde estabas tú cuando yo hice esto, yo hice el otro, cuando yo hice los cielos, cuando yo estaba? Entonces él empieza a decir, yo soy absoluto y soy soberano, y yo tengo el control sobre tu mente, y tengo el control sobre tus bienes, y tengo el control sobre todo, y yo puedo decir que tú no has pecado nada, simplemente es algo que te está sucediendo para que mi gloria se manifieste. Entonces, ¿por qué no nosotros reconocer que realmente estamos viviendo una situación de estas? Si alguien tiene algún síntoma de algo que sea raro, chéquese, mis hermanos. Hay que ir, hay que tener una red de apoyo, hay que ir con un médico, hay que hacer. Pero antes de todo eso, como decía mis hermanos, ¿cómo podemos acuérdanos, mis hermanos, qué es la salud mental? La salud mental es tener una vida plena, no tener problemas, estar bien con lo que somos, con lo que tenemos, con lo que actuamos, con lo que pensamos, es estar altamente satisfecho con la vida que tenemos. Si nosotros estamos altamente satisfechos con la vida que tenemos, podemos decir que tenemos una buena salud mental. Pero si usted no está satisfecho con lo que gana, si no está satisfecho con su cuerpo, si no está satisfecho con lo que piensa, si no está satisfecho con alguna parte, usted tiene una enfermedad mental, aunque no lo quiera reconocer. Tenemos que estar altamente satisfechos. ¿Y qué debemos hacer nosotros, hermanos? ¿Qué debemos hacer para poder tener una buena salud mental? Porque la salud mental, a pesar de todos los problemas y de todo lo que hemos pasado, ¿de quién viene la salud mental? Viene de Dios, es un regalo que Dios nos ha dado. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer para que nosotros podamos tener una buena salud mental, yo les voy a pedir, mis hermanos, que podamos buscar en nuestra Biblia. Vamos a buscar, pásame la que sigue, por favor. Esas son las manifestaciones de las enfermedades, pero vamos ahora a ver cómo mejorar nuestra salud mental. Y entonces nosotros nos vamos a enterar hoy que la palabra de Dios es medicina para todo nuestro cuerpo. Entonces, vamos a ver en Proverbios capítulo 4 y del verso 20 al verso 22, que dice aquí: Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que hallan y medicina a todo su cuerpo. Entonces, la palabra de Dios es medicina para todo nuestro cuerpo, no hay más. Y dice, porque son vida a los que lo hallan. Y aquí está la pregunta que nosotros tenemos de hacer. ¿Realmente hemos hallado nosotros? ¿Las hemos hallado? ¿Hemos hallado la palabra de Dios? Si la hemos hallado, entonces, si estamos batallando con algún problema, no tenemos más que hacer, más que volvernos a acercar a Él. Pero recuerden que la palabra de Dios, hermanos, no puede, nunca va a impartir sanidad sin antes haberla oído, haberla recibido y haberla practicado. Si usted nada más la escucha de oídas, pero no la recibe en su corazón y no la practica, entonces vamos a seguir con nuestros problemas mentales. Porque para que Él pueda actuar, nosotros tenemos que practicar la palabra. Y dice que la palabra es medicina para los que la hallan. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que hallar la palabra de Dios. Si usted quiere recibir vida y sanidad y todo eso, tiene que darse el tiempo, mis hermanos, para buscar en las Sagradas Escrituras. Ahí está todo lo que nosotros queremos saber. Ahí dice las promesas de Dios cuáles son. Ahí dice que nosotros tenemos que hallar entonces y nosotros confiar en lo que Él dice. Dice el texto, dice: inclina tu oído a mis razones. Tiene que tener un oído atento para que pueda escuchar. Luego dice, tiene que haber una mirada fija, porque dice que no se aparten de tus ojos, no aparte de sus ojos. Si nosotros nos dedicamos a poner nuestra mirada más en los síntomas
más en que no tengo dinero, más en que mira cómo me estoy poniendo, más en que al rato va a venir mi esposo y me va a regañar, más en eso. Si ponemos nosotros nuestra mirada más en eso y no ponemos la mirada en lo que realmente Dios nos está diciendo, entonces ahí ya perdimos, hermanos. Seguramente vamos a perder, porque nosotros tenemos que poner la mirada en lo que Él dice, porque nuestra mente va a estar más ocupada en estar pensando: voy a ir con el doctor, voy a ir a ver al pastor para que ore por mí, voy a ir acá, voy a ir allá, y descuida su relación con Dios. La relación con Dios jamás se debe de descuidar. Nosotros tenemos que meditar en la palabra todos los días, así como usted se espera 5 minutos, estar 15 minutos, media hora. ¿Cuánto le gustaría a usted de tiempo estar esperando para que lo pasen a la consulta? Usted va al seguro y rápidamente lo atienden. No, usted va al consultorio particular, rápidamente lo atienden. Tampoco. Usted espera 5, 10, 15 minutos, así como usted va a esperar 5, 10, 15 minutos para ir a una consulta. Tome esos 5, 10 o 15 minutos para leer la palabra de Dios, y entonces ahí va a encontrar la medicina para su cuerpo. Y usted dice: bueno, ¿y cómo leyendo la palabra de Dios, cómo le va a hacer para que yo pueda ser sanada? O sea, no sé, yo no creo, no sé. Y entonces, ¿usted cómo cree que hace efecto un paracetamol? O sea, usted te toma el paracetamol porque tiene temperatura y dice: pues esto me la va a quitar. ¿Cómo se la va a quitar? ¿Acaso usted se pone a pensar la fisiología del paracetamol, cómo se desintegra en su cuerpo, cómo se va a absorber, dónde va a ir a torrente que va a utilizar? Usted no se pone a pensar en eso, simplemente se lo toma y al rato se siente bien. Así es la palabra de Dios. Usted no sabe de qué manera va a actuar Él, pero va a actuar. Lo único que tiene que hacer es leerla, lo único que tiene que hacer es orar, lo único que tiene que hacer es pedirle, y Él va a actuar. No le quepa la menor duda de que va a actuar. ¿Cómo? No sabemos, porque Dios es Dios. Él puede hacer las cosas, como dice la palabra, tanto que sobrepase todo nuestro entendimiento. O sea, ni siquiera sabemos cómo lo va a poder hacer y nos vamos a poder preguntar cómo lo va a hacer. Simplemente tenemos que tener la fe que tuvo Abraham, que por fe se fue, por fe. Nosotros tenemos que tener esa fe para que nosotros podamos entonces saber que la palabra de Dios va a ser medicina para nuestro cuerpo. Y aparte de eso, mis hermanos, ese tiempo que usted se va a dedicar a la oración, a la lectura de la palabra, también busque atención médica. Si usted tiene algún problema de salud, no lo dude, busque atención médica. Pero aparte de eso, nosotros como cristianos, mis hermanos, tenemos tantas cosas por hacer. Nosotros podemos formar una red de apoyo para ese tipo de personas. Podemos tener una red de apoyo para esas personas. Tenemos que tener empatía, tenemos que tener amor, tenemos que somos cristianos, vamos a hacer lo que Jesucristo hizo. Él tuvo compasión, Él salió a sanar, Él salió a alimentar, Él salió a dar. Si nosotros vemos a alguien que está sufriendo y vemos de repente que en un culto, en algún lugar, viene una hermana y está llorando, ay, esa hermana, vamos a acercarnos, vamos a preguntarle, vamos a decirle: estamos aquí, te amamos, vamos a interesarnos. Pero si nosotros decimos: es que esa hermana todos los sábados llora, ya ni caso le hacemos porque siempre está así. Si hay alguien que está en su casa sufriendo, si hay alguien que está en su casa que no puede venir a los cultos, las hemos ido a visitar, hemos ido a ver qué es lo que sucede, hemos ido nosotros a realmente interesarnos. Hermanos, tenemos una sociedad femenil fuerte, que por gracia de Dios nos ha alcanzado. La gracia de Dios está en nosotros, pero ¿de qué nos sirve tener una sociedad femenil fuerte y que la gracia de Dios nos haya alcanzado si no salimos nosotros a compartir las buenas nuevas para las que están sufriendo? ¿Cuántas mujeres hay allá afuera? Si usted trabaja en su trabajo, o sus vecinas, o su propia familia, sus hermanas que no son convertidos, no sé, cualquier persona, ¿usted sabe lo que está sufriendo? Y luego de repente decimos: no, es que se suicidó, tal persona se suicidó, tal persona le pasó algo. ¿Y por qué se suicidó? Y nosotros estábamos cerca de ellos y nunca nos enteramos que tuviera algún problema. Entonces necesitamos nosotros tener una red de apoyo para las mujeres que sufren. Y esa red de apoyo solamente se puede hacer si nosotros nos dedicamos al ayuno, a la oración y a vivir realmente la palabra. No nada más a oírla, ni a leerla, ni a entenderla, ni nada, porque yo me puedo aprender todos los libros de la Biblia, a lo mejor me los sé,
Pero ¿de qué me sirve saber todos los libros de la Biblia si no tengo amor? Si no visito a las personas que están sufriendo, si no me intereso porque la hermana tenga algún problema de salud. Y yo, no, pues es que yo no la puedo ayudar. Y a veces nosotros, mis hermanos, pensamos que lo más importante es el dinero. Y luego decimos, es que yo no la voy a visitar porque no tengo dinero, ¿qué le voy a llevar? O sea, y si no le llevo unas frutas o si no le llevo algo, pues mejor ni voy. Pero ¿dónde está el amor? ¿Dónde está el afecto? ¿Dónde está el abrazo? ¿Dónde está la caricia? ¿Dónde están las familias, hermanos, de las personas que tienen problemas mentales? Las familias, a veces a veces decimos, es que ella está por culpa de su familia, está así por culpa de su hija, está así por culpa de eso. Pero esa familia que nosotros estamos señalando a veces es la que más está sufriendo, a veces es la que más necesita de nuestro apoyo. El enfermo y su familia necesitan de nuestro apoyo, pero nosotros no estamos haciendo nada. En los cultos, en las liturgias, en todo eso, hablamos de la salud mental. O sea, realmente hemos hecho cultos de la salud mental. Los adolescentes, los niños, desde la más tierna infancia tienen problemas mentales. Los adolescentes, las mujeres, o ni decir de los adultos mayores, mis hermanos, tienen más problemas mentales y emocionales porque se sienten abandonados, se sienten que ya no son útiles. Y entonces nosotros no abordamos nada de eso. ¿Por qué? Pues porque decimos no, porque a lo mejor eso nos va a llevar a más trabajo. Pero recuerden, hermanos, que fuimos llamados a tener compasión. Fuimos llamados a soportarnos unos a otros y a orar unos por otros. A eso fuimos llamados. A llevar las cargas de otros, a tener compasión y a orar unos por otros. Entonces, si fuimos llamados a eso, ¿por qué no podemos nosotros hacer redes de apoyo para todas las enfermedades que tenemos? Y hoy nos tocó a las mujeres porque tenemos muchas cosas y como yo les decía anteriormente, mis hermanas, si ninguna de nosotros está viviendo una situación así, gracias a Dios, bendito sea Dios, porque nosotros estamos sanas mentalmente, el 100% de nosotros estamos sanas mentalmente. Pero si nosotros tenemos algún problema, pero aparentamos nada más eso porque no queremos que se sepa, porque no queremos nosotros que vayan a decir, ay, es que no, es que es el pastor, ¿cómo cree? El pastor no tiene ningún problema, el pastor está emocionalmente sano. Mis hermanos, todos tenemos problemas, todos tenemos alguna necesidad, todos tenemos algo por lo que nosotros necesitamos, que alguien nos apapache, que ore por nosotros, que nos dé una palabra de aliento, todo lo necesitamos, aunque seamos los mejores, necesitamos de todo eso. Entonces hay que acercarnos unos a otros, hay que amarnos, hay que perdonarnos. Para que usted tenga una buena salud mental necesita perdonar, necesita olvidar. Ya lo que pasó, pasó. Yo cuando era niña es que mi papá me golpeaba, me pegaba con un cinturón, me dejaba marcada. Eso ya pasó. Usted perdone nada más todo lo que ya pasó, pero lo que está viviendo actualmente, coménteselo a Dios primeramente, coménteselo a las personas que están cerca de usted y entonces, y espere en Dios, porque recuerde que el Señor inició su obra en nosotros y así como la inició, solamente hay que esperar, porque la va a terminar, Él la va a terminar, como quiera, la va a terminar. Entonces confiemos y esperemos en el Señor.